Este título está narrado con voz virtual. Una narración para audiolibros generada por ordenador. El líder del Dungeon, de Conrad Ryan. Prólogo. Gabriel Hawk, el renegado, se erguía en lo alto de la torre más elevada del continente elevado de Promesa, contemplando su reino. Aunque solo habían transcurrido 7 años desde que lo había arrancado de las profundidades más profundas del océano, se jactaba de ser el país de más rápido crecimiento en todo el mundo. ¿Quién no querría vivir bajo un dios? Todos eran bienvenidos, ninguno rechazado, porque este era su paraíso. Las luces de los casinos iluminaban la escena nocturna, ya que en Promesa poco era ilegal. Las leyes laxas atraían a la gente que Hawk consideraba útil, personas dispuestas a ensuciarse las manos por la libertad de hacer lo que les apeteciera. Encontraban refugio en el seno del renegado, pues era un dios generoso. Pero no hoy. Salvación Khan había regresado de su misión. El renegado no lo había esperado. El vacío debería haber superado un obstáculo tan insignificante. En 2 mazmorras, el vacío había pasado de ser nada, sin poder alguno, a convertirse en uno de los guerreros más fuertes. ¿Cómo había perdido ante alguien tan patético como Cain? Quizá la gloria del dios lobo lo había cegado. Esa fuerza imposible. Fue la única batalla que alguna vez había llevado a Halcón a sus límites, que hizo temblar sus gloriosos huesos en su carne perfecta. Pero más que la batalla fueron las verdades que reveló. Que el cielo siempre había existido, que había un lugar especial donde seres como él ya se congregaban, y lo harían por toda la eternidad. En gloria, en fuerza, sin las cargas de la mortalidad esparcidas a su alrededor como basura podrida que le recordara cuán débil había sido una vez. Cuán repugnante era la mayor parte de la humanidad. Halcón no había creído en Dios antes. Ahora creía en sí mismo. Pero ¿cómo podía haber fallado el vacío? Según el informe de Cain, ni siquiera había usado los dones que Halcón le había otorgado. Los dones que Halcón había recibido de la madre dormida, pues estaba en su misión. ¿Podía el vacío haber sido realmente tan débil? El propio Cain se sentía tan débil, incluso después de transformarse 2 veces. No tenía sentido. ¿Cómo podía el vacío tropezar siquiera con el obstáculo más pequeño? Halcón miró hacia la negrura absoluta de los cielos. Debería estar complacido. Su plan había dado frutos. El mundo estaba en pánico. Los países provocaban renacimientos incluso en niños con la esperanza de descubrir un nuevo creador que salvara su existencia patética. Halcón reflexionaba sobre lo frágil que era la humanidad. Pero ahora que el creador de China, Li Wei-Chan, estaba fuera de su camino, había entrado en Titán, el mundo era suyo para gobernarlo. Una sonrisa levantó el mal humor de Halcón. Ese hombre había sido un monstruo especial, la peor espina en su pie. Una muralla imposiblemente alta. Si no fuera por Li Wei-Chan, el renegado habría puesto en marcha sus planes hace mucho tiempo. Pero ahora no permitiría que existiera ningún otro creador en la Tierra. No hasta que sus planes se materializaran. Por eso el fracaso del vacío había llegado en el peor momento posible. Si tan solo hubiera reunido un poco más de fuerza, Halcón podría haber despertado a la madre dormida, y ella podría haber abierto el portal al eterno, a los salones de gloria donde sería colmado de alabanzas por toda la eternidad. Ella se lo había dicho en sus sueños. Con apenas un esfuerzo y un suspiro, el renegado alzó la palma hacia el cielo, hacia la oscuridad, y la desterró por millas a la redonda. La humanidad merecía morir si no podía cumplir una misión tan básica, pero no morirían, y un poco de sol no podía dañar sus planes ahora. No sin su vacío, su cordero sacrificial. Pero la gente de la tierra no moriría. No, afluirían a Promesa en masa, desesperados por el beso del sol, por la vida que sostenía. Y eso también complacía a Halcón. El sol bañó su piel. El calor que traía le procuraba poca alegría. Pero podía oír los vítores estallar de sus ciudadanos abajo. Los claxones, las campanas y más resonaban en celebración del acto del renegado. Si tan solo supieran lo fácil que era algo así. Pero su tierra de Promesa merecía la luz del sol. De hecho, sería el único continente que disfrutara del lujo. No era el sol solo un amasijo de esencia ardiente, creado con el único propósito de elevar a Halcón a las alturas del Creador, de proteger la tierra hasta que fuera hora de devolverla a los cielos. El dios lobo lo había afirmado. Había declarado que si la vida había surgido en el vacío, solo podía ser obra de Eva, la desterrada, la progenitora de la vida perpetuadora, un fragmento del propio Alfa.
fuera lo que fuera. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.